días. Como siempre, estamos muy contentos con la familia de estar acá en la asamblea. Siempre les llevamos en el corazón y estamos orando permanentemente por esta asamblea, así como por otras en el país, pero particularmente nosotros tenemos un aprecio por esta asamblea, lo que el Señor hizo con nosotros acá. Vamos a leer, mis hermanos, en Romanos capítulo 15. Voy a leer 3 versículos, pero vamos a tomar uno como referencia. Es media hora, ¿cierto? Romanos capítulo 15, versículo 1 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y este es el versículo que quisiera que meditemos más, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Esa frase fue la que me llamó más la atención y quisiera compartir. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Estaba pensando en qué momentos el Señor Jesucristo no se agradó a sí mismo. ¿Cómo poder ver en la vida del Señor Jesucristo ese hecho que está mencionado aquí, que Él, siendo el Cristo, el Señor Jesús siendo el Cristo, Él no se agradó a sí mismo, no quiso complacerse a sí mismo? ¿En qué sentidos fue que lo hizo? Vamos a leer 3 pasajes con la ayuda del Señor en los Evangelios. Primero vamos a leer en Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, versículo 24 dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Está el Señor Jesucristo hablando con Pedro. Llegaron unos, dice aquí, que cobraban impuestos, parece que eran impuestos de del templo que cobraban a las personas. No sé muy claramente a qué se refiere y no quisiera hablar al respecto, pero había un cobro de unos impuestos para el templo. Y le preguntaron a Pedro. Es como un reto que le hacen. ¿Tu maestro no paga las 2 dracmas? Están como dando por hecho de que él no paga. Y él rápidamente, como por quedar bien, por salir del paso, dice: sí paga. Y cuando va donde el Señor dice allí que le habla primero y le pregunta si los impuestos serían para los hijos o para los extranjeros, y él responde que para los extranjeros. Esa era la respuesta, es decir, que los hijos, los que eran propios de allí, no tenían por qué pagar ese impuesto. Sin embargo, dice el Señor, para no ofenderlos, o dice también para no serles ocasión de caer. Esa misma expresión se usa en otras partes con esa traducción: para no serles ocasión de caer, para no ofenderlos. Ve y echa al anzuelo
y lo que saques de allí, que en un pez iba a haber una moneda que valía lo suficiente para pagar por Pedro, que era el que se había comprometido, y por el Señor, y quedaba el asunto quieto. Ahora, independiente de la parte histórica y cultural, el Señor deja aquí claro que Él no estaba obligado a pagar impuestos, no tenía necesidad. Por eso Él explica a Pedro, ¿quiénes son los que debían pagar? ¿Los extraños o los extranjeros? La respuesta fue los extranjeros. Ellos no eran extranjeros, no estaban obligados a pagar. Si hubiera sido un asunto que el Señor Jesucristo estaba obligado a pagar, lo hubiera hecho, porque el Señor no era un revolucionario, como lo pintan hoy en día. El Señor no venía a cambiar las costumbres humanas. El Señor seguía haciendo las costumbres humanas, mientras que no estuvieran en contra de la voluntad del Señor, de Dios, contra la palabra de Dios. No se ve cuando le dicen los que lo querían hacer caer, los fariseos, ¿es lícito o no es lícito pagarle tributos al César? Tributo era algo en ese momento que no era lo mismo que hoy pagar impuestos. Digamos que es similar, pero en el efecto no era lo mismo. Era un robo que hacían los del imperio, pero ¿es lícito o no es lícito pagar? Y el Señor les dice, bueno, denle al César lo que es de él y a Dios lo que es de Dios. Es decir, el Señor no venía a hacer que la gente se rebelara en contra de la injusticia, no, porque la había. El impuesto ese en particular era una injusticia. Pero el Señor, sigan pagando, no hay problema, pero denle al Señor, a Dios denle lo que le corresponde a Dios. Aquí es algo similar. Está allí el impuesto que no tenía el Señor por qué pagarlo. Si hubiera tenido que pagarlo, lo hubiera el Señor pagado sin que le hubieran ido a cobrar. Pero, aunque no tenía la necesidad de hacerlo, hay una razón por la que el Señor sí pagó. Primero, que Pedro se comprometió. Él habló ligeramente y dijo, sí, el Señor paga, Jesús paga impuestos. Y luego le fue a decir, venga, paguemos el impuesto porque yo allá ya dije que usted sí paga. Y el Señor dice, aunque no hay necesidad, ve y saca de forma milagrosa, no quiero enfatizar eso, pero para no ofenderles, ve y echa el anzuelo y saca y paga por ti y por mí. ¿Por qué hizo el Señor eso? Había como un reto, como un algo en los que le preguntaron en cuanto a los impuestos a Pedro, que querían hallar una razón para acusar al Señor. Estaban en su corazón teniendo el deseo de acusar al Señor. Y Pedro se metió en un problema por su ligereza de hablar. Y el Señor no regaña a Pedro, sí le llama la atención de una manera particular porque le hace ver que él había hecho mal. No lo regañó, pero sí le hace ver que había hecho mal. Pero tampoco se pone en la actitud de, bueno, yo no tengo por qué pagar eso. No pague, no se preocupe, no le preste atención a eso, no hay razón. No, dice, para no serles ocasión de caer. Si ellos están buscando un motivo para acusarme, no les vamos a dar motivo para acusarme. Que haya paz, que haya tranquilidad, que no tengan un tropiezo para seguir al Señor. Y esa es la razón, creo, por la que el Señor dice aquí, para no ofenderlos, para que no les sea un tropiezo a ellos, una ocasión de caer, que no piensen que el Señor está yendo en contra de lo establecido. Bueno, pague, aunque no hay necesidad. Y mire, hermanos, muchas veces para nosotros en la obra del Señor es mejor perder algo para no ser tropiezo para la obra del Señor. Eso se ve en el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando mandó a circuncidar a Timoteo. No había necesidad de la circuncisión. Es más, en otro ámbito,
Pablo le dijo a Tito, no hay que circuncidarlo porque lo querían circuncidar para judaizar, para obligarlo a judaizar. Entonces dijo, no, Señor, no se lo va a circuncidar. ¿Si es la razón? No, por eso no. Pero Timoteo pareciera ser como todo el mundo lo conocía en la región, para que él pudiera entrar con libertad a las sinagogas y pudiera predicar el evangelio con libertad. Bueno, circuncídelo. La circuncisión, dice el apóstol Pablo en sus enseñanzas, nada es. Ni le pone ni le quita, no significa nada. Pero si es para la obra del Señor, bueno, circuncídelo. Igual en cuanto al comer carne, que se había convertido en una ocasión de caer. Dice el apóstol Pablo, vaya y compre de la carne de la carnicería, no pregunte, usted coma. Pero si ya preguntó, mejor no coma para no ser ocasión de caer. ¿Por qué? Porque para la obra del Señor muchas veces hay que perder. Timoteo fue perder más, ¿cierto? La circuncisión no era algo muy agradable, que digamos. Aquí pues era un pescado, ni siquiera hubo, en teoría, un esfuerzo económico, por decirlo así. La pérdida en ese sentido sería menor. Pero hubo que perder algo para no ser ocasión de caer. Y el Señor allí está pensando, allí se ve en él, que él está procurando agradar al Señor, que no haya eso que se ve allá de lo que leímos al comienzo, que pueda haber esa tranquilidad, esa libertad, y la obra del Señor pueda continuar. Pero vamos a ver en qué más el Señor no pensó en sí mismo, no se agradó a sí mismo. En Mateo, capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 11. Aquí está hablando Juan el Bautista. Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí Juan el Bautista había sido enviado a preparar el camino del Señor, bautizando a Israel en agua para arrepentimiento, para el perdón de pecados, por el arrepentimiento, que estuviera el pueblo listo con su corazón arrepentido, para que cuando se manifestara el Cristo, recibieran al Cristo con un corazón dispuesto. Y aquí Juan está explicando la dignidad del que venía detrás de él. ¿Quién es? ¿A quién él realmente le está preparando el camino? Dice que viene uno, y dice Juan, que él no se sentía digno ni siquiera de llevar los zapatos. Ahora, bueno, el calzado, no dice los zapatos, el calzado, que no había zapatos así como ahora. Lo que calzaban, lo que se ponían en los pies en esa época era sucio, porque andaba el pie allí, en tierra caliente, mucho polvo. No era como hoy prestarse los zapatos. No es muy agradable prestarse los zapatos, ¿no? Pero hoy en día es medio soportable, pero hacerlo en esa época tampoco es que era cosa muy agradable. Pero dice Juan el Bautista, no soy digno de llevar ni siquiera su calzado. Juan se siente indigno de llevar algo del Señor, pero además dice, Él es más poderoso que yo. Y el ministerio de Él, o la labor que Dios le dio al que viene detrás de mí para hacer, es infinitamente más grande que lo que yo estoy haciendo. Juan el Bautista está poniéndose él mismo en su lugar. Él mismo se da cuenta de que si él se compara con el Señor, lo que él hace es poca cosa. Él mismo es poca cosa y lo que él hace es poca cosa. Pero
Entonces, versículo 13, Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Y Juan se lo oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. Aunque Juan estaba claro de cuál era su lugar, pues, en comparación con el Señor, eso lo llevó a él a que cuando el Señor Jesús se presentó ante él para ser bautizado, Juan dijo: no, yo no me atrevo a bautizar. Yo estoy bautizando a gente que está confesando sus pecados. ¿Cómo te voy a bautizar? Yo tengo que confesar mis pecados. Yo me tengo que hacer bautizar por ti, que eres el santo. Yo tengo que confesar mis pecados, tú no. ¿Cómo voy yo el que se siente que ni siquiera puede llevar el calzado de los pies? El que siente que él mismo es menor, que su ministerio es menor, que él no vale nada frente al Señor. El Señor viene a hacerse bautizar por él. La respuesta del Señor es: deja. Deja ahora. Así conviene que cumplamos toda justicia. El Señor no tenía necesidad de bautismo. Él no había pecado. Ese bautismo era un bautismo de arrepentimiento, de confesión de pecados para salvación. Para que el pueblo estuviera preparado para la llegada del que Dios había de enviar para redimir a la nación de su mal. Y tenían que estar con un corazón dispuesto para recibirlo. Y el Señor va y valida o le da valor, para usar la palabra de la Escritura, justificó el ministerio de Juan el Bautista, haciéndose bautizar por él, porque el ministerio de Juan era venido de parte de Dios. Y aunque Juan en él no se veía como mayor cosa, lo que él estaba haciendo era algo que Dios le había mandado a hacer. Dios apreciaba, y el Señor Jesucristo está dándole el valor y el peso real delante de los hombres, haciéndose él mismo bautizar sin que hubiera necesidad de parte suya. En un pasaje dice que los publicanos y las rameras justificaron a Dios haciéndose bautizar por Juan. ¿Qué significa eso? Que ellos reconocieron que venía de parte de Dios y por eso se hicieron bautizar. No era que Dios necesitara ser justificado, sino que están diciendo: Dios es justo al mandarnos a arrepentirnos. El Señor Jesucristo está dándole el valor a esa obra que Juan el Bautista está haciendo. Viene de Dios. Yo lo voy a cumplir porque yo mismo se lo mandé a hacer. Yo lo voy a hacer. Y mire, hermanos, cuando nosotros ponemos la obra del Señor o al Señor por delante, muchas veces vamos a identificarnos con algo que no necesariamente sea algo que sea de buena fama para nosotros. Aquí el Señor está tomando el lugar de un pecador. ¿Quiénes se hacían bautizar? Los pecadores. Se hacían bautizar porque eran pecadores. Estaban diciendo a todo el mundo: yo soy un pecador, por eso me hago bautizar. Por eso Juan no lo quería bautizar. Deja ahora, porque así conviene toda justicia. El Señor Jesucristo estaba allí tomando el lugar de un pecador. Él estaba dando muestras de lo que él había venido a hacer, dejando a un lado su dignidad, dejando a un lado su poder, no dejando a un lado, sino en cuanto a la obra, allí sí, dignificando su obra, comenzando a hacer su obra allí, haciéndose bautizar, porque él venía a hacer la voluntad de Dios. Y hermanos, definitivamente para poder nosotros no agradarnos a nosotros mismos y agradar al Señor, tenemos que dejar lo que sea que tengamos que dejar de nosotros mismos para poder tener la libertad para hacer la obra del Señor. No quiere decir que vamos a dejarlo todo como el Señor le dijo al rico. No.
porque ni siquiera era eso lo que el Señor le quería enseñar al rico. No tenía el rico necesidad de hacerlo. El problema era que él no estaba dispuesto a dejarlo. Lo que sea que tengamos que dejar para tener libertad de seguir al Señor, de ocuparnos en la obra del Señor, eso pequeñito, no nos agrademos a nosotros mismos para ocuparnos en la obra del Señor. Pero Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Podemos leer versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Aquí está hablando del Señor Jesucristo. Subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Bueno, el contexto es que está seleccionando a los 12. Y ahí los menciona, versículo 20. Y se agolpó de nuevo a la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Y cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. ¿Qué está pasando allí? El Señor está empezando a difundir el Evangelio, no solamente de su propia boca, sino que ha llamado a los discípulos que van a estar con él más cercanos. Mucha gente lo seguía, pero él quería a los 12 que estén más cerca de él, y los va a enviar ya por cuenta propia para difundir el Evangelio, no solamente él en persona, sino otros también. Y llega un punto aquí en que dice que se agolpó otra vez la gente, es decir, que esta no era la primera vez que estas cosas pasaban. Se agolpó otra vez la gente. Había multitud de gente siguiendo al Señor, buscando al Señor. Diferentes razones. Lo cierto es que había cantidad de gente detrás del Señor. Y aquí dice que ni siquiera tenían ni podían comer pan. Había tanto barullo, había tanta concentración de gente, había tanta ocupación que no estaban pudiendo satisfacer sus necesidades básicas, la comida. Mire, y cuando, versículo 21, no sé si lo leímos, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Es decir, la familia dijo, no, vamos a retratarlo, está como loco. Está desatado. Hay que sacarlo de esa forma de pensar, que se ocupe de sí mismo, a lo menos que coma. No fue comprendido. Pero lo que quisiera pensar aquí es, el Señor ni aún siquiera él estaba satisfaciendo sus necesidades humanas básicas por servir al Señor. Para preguntarse uno, ¿cuándo fue la última vez que yo no satisfice una necesidad básica como creyente por servirle al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que yo estuve dispuesto a sacrificar algo de mí en ese sentido, aún algo que es muy normal que haga, comer, dormir, descansar, X o Y cosas, por ocuparme en las cosas del Señor? Muchas veces ocurre, mis queridos hermanos, que estamos dispuestos a dejar satisfacer nuestras necesidades básicas por el trabajo, por ejemplo, lo cual no está mal, ¿cierto? Está bien. Y por el Señor. El Señor no se agradó a sí mismo. No quiere decir eso que entonces ahora vamos a andar flacos, ojerosos, cansados y sin ilusiones por andar ocupados en las cosas del Señor, no. Pero el asunto es qué tan dispuestos estamos a ocuparnos tanto en la obra del Señor que llegue un punto en el que
oiga, no he podido ni dormir bien, no he podido ni comer, no he podido ni hacer esto porque aquí, allá y allá y allá. Y no estamos hablando de ser encomendados a la obra del Señor, no, es ocuparnos en la obra del Señor, normalmente como creyentes. Normalmente como creyentes, o sea, lo mínimo, lo básico de ocuparnos en obrar para nuestro Señor, porque nosotros aquí trabajamos para comer, para vivir, bueno, ese debía ser, para ayudar a otros, lo que dice la Escritura también en cuanto al trabajo. Para eso somos responsables de trabajar, de hacer las cosas bien, para tener lo suficiente, para vivir bien, si es el caso. Pero, ¿y la obra del Señor? ¿Cuál debe ser nuestro énfasis? No agradarnos a nosotros mismos, sino agradar al Señor. Ahora, que el Señor puede hacer que ocupándonos en la obra del Señor nos agrademos a nosotros mismos, por supuesto que sí, y no está mal, está perfectamente bien. El problema está cuando por agradarnos a nosotros mismos, por ocuparnos en las cosas que nos corresponden hacer, nos ocupamos tanto en ello que nos olvidamos del Señor. Pero el Señor no fue así. Y es algo que a cualquier corazón le va a tocar, porque el hermano más ocupado en la obra del Señor va a sentir: no estoy haciendo lo suficiente para el Señor. Es así. El que más se ocupa, más se da cuenta: venga, pero hace falta más allá, y allá hace falta más todavía, y estos de aquí necesitan, y no hay quien, yo no puedo hacerlo. El que más se ocupa, más se da cuenta de que no es suficiente. No se trata entonces de competir con nadie, sino de ponerse frente al Señor, medirse frente a Él, ver cómo Él vivía, cómo Él hacía, cómo Él fue como hombre, y procurar ser como Él. Y Él no se agradó a sí mismo. Él agradó a otros, agradó al Señor, procuró el bien de la obra del Señor. Hermanos, pensar en el Señor nos ayude a mirarnos ante ese espejo y animarnos a ocuparnos cada día más en la obra del Señor, en el Señor y en la obra del Señor.